no está desligado de nada, de ninguna parte del cuerpo humano. A mí me tocó disminuir, reducir una luxación, me ha tocado como en 2 ocasiones, porque el paciente abrió la boca y se luxó, el cóndilo se salió de la cavidad. Entonces uno hace una maniobra que se llama la maniobra de Melton, que la vemos después en clínica, para poder volver al puesto esa articulación. Si usted no sabe anatomía de la articulación temporomandibular, pues no va a poder hacer una maniobra adecuada, ¿cierto? Listo. Entonces, de confianza la llamamos articulación ATM, la ATM, ¿listo? Es una articulación realmente compleja. ¿Y por qué es una? Oso tranquilo. Entonces, esa articulación es compleja porque fíjense ustedes que yo muevo las 2 ATMs en simultáneo, ¿cierto? Pues una vez se trata de comer con un solo lado, pues es muy difícil. Entonces tienen que trabajar conjuntas. Entonces por eso eso la hace compleja. Pero en general podemos decir que es una articulación bicondílica, ¿cierto? Porque vamos a estar en conjugación los 2 cóndilos de la mandíbula que trabajan en simultáneo. Tiene unos elementos óseos como todas las articulaciones. Por parte del hueso temporal vamos a tener una fosa articular que nosotros solemos llamarla cavidad glenoidea. Y tenemos por parte de la mandíbula el cóndilo. Si ustedes ven el cóndilo de la mandíbula, él está como en un plano diferente a la cavidad glenoidea. Eso quiere decir que yo necesito unos elementos internos en esa articulación para hacer más congruente las superficies articulares de la articulación. ¿Listo? Tiene además unos elementos fibrosos. Esos elementos fibrosos van a estar compuestos como las articulaciones sinoviales, ¿cierto? Lo que pasa es que esta requiere de un muy buen reforzamiento fibroso. Tiene una cápsula, tiene un ligamento lateral, que realmente el ligamento lateral es un reforzamiento de la cápsula. Cuando ustedes van a leer los textos, seguramente van a encontrar que dicen la cápsula tiene los reforzamientos anterior, posterior y lateral. El reforzamiento más grande es la parte lateral, pero realmente es cápsula. Y el reforzamiento más grande es en el ligamento lateral. ¿Listo? Porque necesitamos mantener esa articulación dentro, encajada dentro de la cavidad. ¿Listo? Vamos a tener un disco interarticular. Y aquí sí soy cansona. La literatura antigua hablaba de menisco, como si fuera la rodilla. Pero hay diferencia entre lo que es un menisco y un disco. El menisco es cartílago, pero el disco, tiene contenido fibroso, tejido conectivo, y eso es lo que da la resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a hablar no de menisco, sino de disco interarticular. Y este disco interarticular, ojo, ahí, grande, tiene unas funciones importantísimas porque me divide esa cavidad articular en 2 espacios sinoviales. Uno que es el sinovial superior y otro que es el sinovial inferior. Y resulta que esa división hace que la articulación se independice y se divida en 2 tipos de articulación. Una superior al disco, que es
plana, es decir, me permite movimientos de deslizamiento. ¿Usted ha hecho algún día dilución de la mandíbula? Yo creo que sí. De pronto lo que no se acuerdan es con ese nombre, pero por ejemplo cuando usted hace este movimiento de llevar hacia lado y lado, eso se llama dilución. Y ahí usted no necesita una tróclea, usted necesita una articulación plana, ¿cierto? Que le genere un deslizamiento. Entonces, fíjense la importancia de que ese disco interarticular me divida ese espacio articular en dos. Entonces, la parte superior se comporta como una articulación sinovial plana y la parte inferior se comporta como una articulación de tipo troclear, o en gínglimo o en bisagra. ¿Qué hace una articulación en bisagra? Lo que hace la rodilla, ¿cierto? Abre y cierra. Entonces, cuando yo utilizo la bisagra con la mandíbula, ¿qué hace? Abre y cierra, ¿cierto? Lo que pasa es que yo voy a necesitar no solo una bisagra, sino articulación plana cuando hago movimientos laterales, cuando hago movimientos de protrusión, cuando hago movimientos de retrusión. Entonces, fíjense lo importante que es esa articulación dividida por el disco. Y voy a tener unos ligamentos extrínsecos. Los ligamentos extrínsecos son el estilo mandibular y el esfenomandibular, que realmente son remanentes embrionarios. El estilo del primer arco faríngeo y el esfeno del segundo arco faríngeo. Y los músculos masticatorios o masticadores, que son bastante potentes. Y por supuesto, es una articulación que provee grandes movimientos porque hace descenso, hace elevación, hace retrusión, hace protrusión y hace dilución. Y acá tenemos los elementos óseos. Entonces, aquí está el hueso temporal, aquí tenemos el arco cigomático, acá tenemos la raíz de la apófisis cigomática del hueso temporal y aquí tenemos el tubérculo articular. Esta cavidad es la que denominamos cavidad glenoidea. Algunos le dicen cavidad articular. Y por la parte inferior tenemos el cóndilo de la mandíbula. Entonces acá este cóndilo tiene un cuello y tiene, ese cóndilo tiene como una forma de un semicilindro. Un semicilindro, bueno, acá para recordar la escotadura sigmoidea y la apófisis coronoides. Entonces, la cavidad glenoidea, el tubérculo articular, y fíjense ustedes acá en el cóndilo, un cóndilo, una estructura más como un semicilindro. Por supuesto, van a estar cubiertos de cartílago y a través de la cápsula de fibrocartílago. Si lo vemos en una vista posterior, entonces acá tenemos la cavidad glenoidea y aquí tenemos la superficie articular del cóndilo y aquí la cavidad intraarticular. Aquí para que miren la cavidad y el cóndilo de la articulación. Acá tenemos el cóndilo, aquí tenemos la cavidad glenoidea y aquí tenemos el disco interarticular
que es el que me divide esto en dos compartimientos sinoviales, uno que forma una articulación sinovial plana y el otro que me forma una troclear. Aquí lo vemos nuevamente, miren acá se ve súper bien el disco con su cavidad al lado, la parte superior y la parte inferior. Tenemos entonces una cápsula articular con unos ligamentos que le dan reforzamiento a esa articulación. Donde quiera que haya una articulación con grandes grados de libertad de movimiento, tiene que haber una cápsula articular de tejido fibroso que una esas superficies óseas y tiene que haber unos ligamentos que le generen estabilidad a esa articulación. Entonces tenemos la cápsula articular que por supuesto va desde la raíz de la apófisis y llega hasta el cuello del cóndilo y tiene esta expansión de cápsula que es lo que conocemos como el ligamento lateral. Hay un reforzamiento también anterior y otro posterior, pero el más fuerte es este ligamento lateral. En ese mismo sentido, vamos a tener los dos remanentes embrionarios, el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. El esfenomandibular que va desde la espina del esfenoides y va hasta la língula de la mandíbula. Es una superficie puntiaguda que está en la parte superior del conducto dentario inferior. Y el ligamento estilomandibular que se dirige por la cara interna del gonion o ángulo de la mandíbula. Acá los tenemos nuevamente visto desde afuera, el ligamento lateral, la cápsula con sus reforzamientos, acá el ligamento estilomandibular y aquí alcanzamos a ver muy bien el ligamento esfenomandibular. Y aquí igual por esta cara interna pues vemos el reforzamiento capsular. Está el conducto dentario, a esta altura estará la língula de la mandíbula para poder ingresar luego el nervio dentario inferior a través de él. Cuando hablamos entonces de disco interarticular es tejido fibroso denso. ¿Listo? Por eso no podemos hablar de menisco. En una vista lateral y superior es una estructura bien compleja, tiene unas extensiones, tiene una zona intermedia y tiene unas bandas. La parte externa, esto que ven acá, es cápsula, es decir, está uniéndose totalmente a la cápsula, aquí lo vemos cortadito. Entonces vamos a tener una expansión anterior, una banda anterior, esta es la extensión posterior, esta es la banda posterior, esta es la zona intermedia está entre las dos bandas, entre la banda anterior y la banda posterior. Y tenemos una banda anterior, una extensión anterior. Pues dos extensiones, dos bandas, una zona intermedia y el borde que se continúa con la cápsula. Aquí alcanzamos a ver uno de los compartimientos sinoviales y aquí lo estamos viendo desde arriba, desde superior. Entonces, banda,
zona intermedia, todo el reborde que se continúa con la cápsula. Aquí alcanzamos a ver parte de lo que es el ligamento lateral y el ligamento espenomandibular. Y para que pueda moverse esa articulación requiero la contracción de unos músculos. Por supuesto, en los movimientos, sobre todo el movimiento de descenso de esa mandíbula, va a estar ayudado por la gravedad. Es decir, solito voy a tener una fuerza que me dirige la mandíbula hacia abajo. ¿Listo? Entonces, en términos generales, como músculos masticatorios, músculo macetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Voy a tener unos músculos accesorios de la masticación por encontrarse en el piso de la boca, el músculo milioideo y el músculo digástrico. La inervación motora de estos músculos está dada por el nervio mandibular. Macetero, temporal, pterigoideo medial. De estos 4 músculos que ven en la parte superior, el macetero, el temporal y el pterigoideo lateral son ramas del tronco anterior del nervio mandibular. Ya luego, cuando veamos el nervio mandibular y sus divisiones, ya van a saber el tronco anterior a quién inerva. El pterigoideo medial es del nervio mandibular, pero ese nervio sale antes de que se divida el nervio mandibular, es decir, es del tronco de B3. Eso luego lo vemos. Y esas cositas son importantes, es importante tenerlas en cuenta, son detalles importantes. Luego una pregunta. ¿No? ¿Hay el músculo temporal dañero no sería por el aurículo temporal? No, el aurículo temporal es un nervio sensitivo que es el que va a dar la inervación sensitiva al cuero cabelludo, ¿sí? El músculo temporal está inervado motoramente por el tronco anterior de B3. ¿Listo? No, aurículo temporal sensitivo. Y el aurículo temporal, vayan anotando ahí, que lo vamos a volver a repetir, pero el aurículo temporal, por ese nervio es que va a llegar la inervación parasimpática a la parótida. Pero, ojo, ese nervio es de B3, pero realmente es el glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo le va a dar una rama que la vamos a ver más allá. No quiero confundirlos con tanta información, pero sí tienen que ir aprendiendo que hay una rama del nervio glosofaríngeo, que es la rama timpánica o de Jacobson, y esa rama, cuando ve al nervio aurículo temporal, le dice: oiga, ¿usted para dónde va? No, yo voy por ahí cercano a la parótida. Y se me lleva, es que voy para la parótida a darle inervación secretomotora. Así. Entonces, aurículo temporal es sensitivo, pero lleva las fibras para la glándula parótida, que son del glosofaríngeo. ¿Listo? Ahí vamos aprendiendo cositas. Entonces, el macetero va desde el arco cigomático por la cara lateral, y ahí va cara lateral y ángulo de la mandíbula. Es importante esto. El macetero es superficial, ¿cierto? Es uno de los músculos masticatorios superficial. Si yo pongo la rama de la mandíbula por fuera, encuentro el macetero, y por dentro encuentro el pterigoideo medial. Entonces es como si la mandíbula, como si fuera un sándwich,
La rama de la mandíbula está entre el macetero externo y el pterigoideo medial interno. Es un músculo supremamente fuerte, pero es que su forma de insertarse en la rama y en el ángulo de la mandíbula, miren, aquí está cortado, él está bien adosado a ella, muy bien adosado. El temporal está ubicado en la fosa temporal. Él se origina en, acuérdense que nosotros tenemos dos líneas temporales, una superior y otra inferior. El músculo se origina en la inferior. Quien se origina en la superior es la aponeurosis temporal, que lo recubre. Entonces, aquí, la aponeurosis está cortadita, pero en la parte superior esa aponeurosis temporal que recubre al músculo temporal se origina en la línea temporal superior y ella se inserta en el arco cigomático. Son dos hojas, una superficial y una profunda. Luego, si retiro la aponeurosis, encuentro el músculo como tal que se origina en la línea temporal inferior y se dirige hacia la apófisis coronoides. Hacia la apófisis coronoides, que es el otro accidente en la parte superior de la rama de la mandíbula, tras el cóndilo, luego la escotadura sigmoidea y luego la apófisis coronoides. Y acuérdense que acá hay un referente bien bonito que es el temporal y el músculo pterigoideo medial, y entre esos dos, acuérdense que sale la arteria bucal con el nervio bucal hacia afuera. Pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Entonces, si se llaman pterigoideos es porque tienen relación con la apófisis pterigoides del hueso estenoides, ¿cierto? Entonces hay que aprender a relacionar los conceptos. Y esta imagen que están viendo acá es básicamente para comprender el pterigoideo medial. El pterigoideo medial está por dentro de la rama de la mandíbula, se inserta en el gonium, pero por dentro. Y el pterigoideo lateral tiene dos porciones, pero se distingue muy bien del pterigoideo medial porque sus fibras son horizontales. Las fibras del pterigoideo medial se dirigen hacia la cápsula de la articulación temporomandibular. Entonces uno siempre lo reconoce claramente por la dirección de sus fibras. Aquí el medial, que es más vertical y oblicuo, y aquí el lateral, que es más horizontal. El pterigoideo lateral entonces tiene una cabeza superior y una cabeza inferior. La cabeza superior se origina en la cresta y en la superficie infratemporal del hueso estenoides y se dirige hacia la cápsula y el cóndilo de la articulación temporomandibular. La cabeza inferior, el ala lateral de la apófisis pterigoides, ala lateral por la parte externa, y la tuberosidad del maxilar. Está el maxilar. Y se dirige hacia la cápsula de la arteria. Ambos se dirigen hacia la cápsula. Entonces, ya voy entendiendo cómo va a ser la función de estos músculos cuando hacen su contracción. Ya lo vamos a ver con calma. Está inervado por el nervio pterigoideo lateral, que ya dijimos que era el tronco anterior. El pterigoideo medial se origina en el ala lateral de la apófisis pterigoides, pero por la cara interna, ¿cierto? Acuérdense que hay una ala medial, una ala lateral, en la mitad hay como una cavidad, y por la parte medial o cara medial de la apófisis, del ala lateral de la apófisis pterigoides, se origina el pterigoideo medial. Y también
de la tuberosidad del maxilar. Luego va a descender de forma oblicua y se inserta en el ángulo por la cara interna. Aquí ya vemos parte del ligamento. Y aquí lo estamos viendo de atrás hacia adelante por la cara interna. Entonces, aquí vemos el ala lateral de la apófisis pterigoides, el ala medial de la apófisis pterigoides, el gancho o ámulos de la apófisis pterigoides, la fosa de la apófisis pterigoides, y aquí vemos entonces los orígenes en el hueso temporal, en el esfenoides y en la parte lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides y dirigiéndose hacia la cápsula articular, la cabeza superior y la cabeza inferior del pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Y aquí cortado en la parte interna del ala lateral de la apófisis pterigoides hacia el ángulo de la mandíbula, el pterigoideo medial. ¿Qué músculo es este cortado? Miloioideo, muy bien, en la línea miloioidea. ¿Qué músculo es este cortado? Genigloso. ¿Qué? Genigloso. Genigloso. Genioideo. Genioglosio. Ah. Apófisis peni y aquí genioideo. Más anterior estaría la fosita digástrica para el músculo del diente anterior del músculo digástrico. Muy bien. Aquí los volvemos a ver. Entonces, este es el ángulo de la mandíbula, esta es la rama de la mandíbula. ¿Este qué músculo es? Macetero, muy bien. ¿Y entonces este cuál es? Pterigoideo medial. ¿Y este? Pterigoideo lateral. ¿Y este? ¿Y este? No lo hemos visto todavía, el tensor y el elevador del velo del paladar, que lo vemos después. Aquí nuevamente el macetero, por el otro lado, y el pterigoideo medial. Y acá arriba, pues por supuesto, el músculo temporal. Aquí llegando a la apófisis coronoides. Bien. Entonces, ¿quién fue el que me preguntó el nervio para el músculo temporal? De la parte. Esas son las arterias. Nervios temporales. La arteria sí la denotamos como arteria temporal profunda anterior y arteria temporal profunda posterior. Muy bien. Ahí nuevamente. Movimientos. ¿Usted qué puede hacer con la mandíbula? Apertura y cierre, ¿cierto? ¿Qué más? Protrusión. ¿Cómo hacen la protrusión? Así. La retrusión hacia atrás y la diducción, los movimientos laterales. Entonces, ¿quién hace el descenso? Cuando usted se sorprende y tiene la boca abierta, que casi que me toca subírsela, eso es gravedad, ¿cierto? ¿Quién más hará eso? Los pterigoideos laterales. El digástrico y el miloioideo. El digástrico desciende la mandíbula contra resistencia, ¿cierto? O sea que cuando usted siente la contracción del digástrico, usted pone la mano sobre el mentón y empuje hacia abajo. Ahí está actuando el digástrico. Descenso de mandíbula contra resistencia. Le ayuda algo el miloioideo y puede ayudar algo el genioideo. Entonces, aquí tenemos pues la oclusión completa entre los dientes superiores y los inferiores, los molares. Aquí
tenemos el inicio del descenso y aquí tenemos la apertura total. Quiero que detallen una cosa, fíjense que cuando ustedes están con oclusión de su dentadura, entonces el cóndilo está dentro de la cavidad glenoidea, pero a medida que usted va abriendo la boca poco a poco, se va dirigiendo el cóndilo hacia anterior, y cuando usted tiene la apertura completa, el cóndilo está enfrentado al tubérculo articular. Cuando usted tiene una luxación de la articulación, que es más allá, una apertura más allá, el cóndilo se sale hacia anterior del tubérculo articular. ¿Listo? Entonces, juegan un papel muy importante los elementos de soporte. Básicamente están los movimientos, la posición y el enfrentamiento con el tubérculo en la apertura. Entonces, cuando cierro, pues miren acá en la apertura, está enfrentado, ojo ahí, acuérdense que hay que poner ojo, las cositas, la mandíbula desciende, pero el cóndilo se va hacia anterior. En la elevación, entonces básicamente enfrentar, hacer la oclusión, cerrar la boca, es el macetero, potente el pterigoideo medial y el temporal. Claro, es apenas lógico. Un músculo en su contracción, podemos decir que trata de acercar su inserción a su origen. Entonces, por ejemplo, el macetero se inserta en la rama y en el ángulo, pues trata de acercarla al arco cigomático, cierra la boca. Lo mismo hace el pterigoideo medial, que se inserta en el ángulo de la mandíbula, trata de acercarlo a la pterigoides. Y el temporal, pues por supuesto, se inserta en la apófisis coronoides, entonces jala hacia arriba para que la mandíbula cierre, o sea, la elevación. Entonces, cuando ocluimos en contacto completo la oclusión superior con la oclusión de los dientes inferiores y los molares inferiores, el cóndilo está dentro de la cavidad. Mira, acá está la apertura y aquí lo vemos enfrentado, es al tubérculo anterior. Está abierta la boca, ¿no? Y las con eso. Ahora vamos a tener también unos movimientos que son la protrusión, que ahí nos van a ayudar varios, los pterigoideos mediales, los pterigoideos laterales, pues la tarea de los mediales ahí será muy poquita, ¿cierto? Realmente quien nos va a ayudar bastante son los pterigoideos laterales. Entonces, cuando usted lleva la mandíbula hacia anterior. Algunas personas que tienen esa protrusión tan marcada, biomecánicamente tienen muy alterados los músculos, se cansan bastante, entonces a veces forman una contracción sostenida, una cosa que se llama trismos, entonces en esa musculatura. La retracción o retrusión, que es llevar la mandíbula hacia atrás, va a estar a cargo del temporal, del macetero, en parte el genioideo, los accesorios, y el digástrico. Aquí, por supuesto, el cóndilo se dirige hacia la parte posterior. Y la diducción, que es hacer esos movimientos lateralizados hacia un lado y hacia el otro, entonces los pterigoideos laterales
los mediales y el macetero. La sensibilidad de la ATM está dada por el nervio aurículo-temporal y parte del nervio maceterino, que por supuesto son del nervio mandibular. El nervio mandibular, habíamos dicho hace un rato que el tronco anterior es principalmente motor, ¿cierto? Del pterigoideo. El pterigoideo medial es del tronco común. El tronco anterior es principalmente motor y el tronco posterior es principalmente sensitivo. Igual eso lo vemos en la fosa. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, que es la parte de la boca cerrada, la boca abierta. Este término está mal utilizado acá. Jamás, nunca jamás, ustedes digan este término, ¿no? Uno no se disloca ninguna articulación. El médico no dice se disloca. ¿Listo? El médico dice se luxó. ¿Listo? Más que a veces los libros traen a veces alguna terminología que no se debe usar. Si usted en ortopedia le llega a un paciente y usted lo refiere, ¿cómo es que este paciente se dislocó? Lo pueden ir. Entonces, se luxó. Las articulaciones se luxan, es decir, pierden su relación articular. Y su tarea es volverle a ese paciente esa estructura a que encaje nuevamente donde debe estar. ¿Listo? En cualquier parte del cuerpo. Muy común, a uno le llega todos los días, le llega luxación anterior, posterior o inferior de hombro. Y no crean, hay personas que hacen luxación de la ATM y llevan a veces así horas. Es terrible. Entonces, si uno le hace la maniobra a ese paciente, le agradece toda la vida. Muy bien. Nos quedan 15 minutitos. Profe, una pregunta. Señor. O sea, articularmente es posible, o qué pasa si pasa lo contrario, o sea, como que la persona no puede abrir la mandíbula. Pues generalmente eso ocurre con los trismos, con unas contracturas involuntarias de los músculos. Y el paciente no puede abrir la boca, eso también ocurre. O sea, digamos que es más frecuente una luxación por apertura brusca de la mandíbula, pero el no poder abrir también es un complique. Fíjense que estaba el otro día tomando una foto para mirar los arcos palatoblosos y casi que a mí se me dificulta mucho abrir la boca, no como otras personas, pero cuando hago masaje de la musculatura del macetero, del pterigoideo medial, trata como de relajarse, pero eso se ocurre por los trismos, no poder abrir la boca. Y la otra, pues, por ejemplo, en los adultos mayores, esa articulación, igual que las otras articulaciones, puede generar también artrosis. Entonces también se daña la articulación, fracturas, rupturas ligamentarias que en un momento dado generen cicatrices, pequeñas cicatrices, también impiden a veces la apertura. Golpes por allá, cuando un golpe de la medianoche en la pijama, después, todas esas cosas pueden generar dificultad. Vamos a empezar entonces con los espacios profundos de la cara. Me gusta adelantarme siempre este pedacito porque todavía nos falta contenido. Seguimos con espacios profundos y después vemos cavidad oral y cavidad nasal. Igual tenemos el tiempo, parece que bien. ¿Listo? Cara profunda. Esto es a lo que más le temen los estudiantes, los espacios profundos de la cara. Pero van a ver que si usted es conocedor de la osteología, por eso cuando usted vaya al anfiteatro coja en cara, coja también las cabezas óseas.
ubíquese donde está, ¿listo? Para poder entender cuáles son los espacios profundos de la cara. Uno es la fosa infratemporal, el otro es la fosa pterigomaxilar y el otro es el espacio, bueno, que me quedó periestilo, pero realmente es el espacio maxilofaríngeo, que van a ver que una parte de ese espacio maxilofaríngeo es el espacio periestilo. Vamos a empezar con la más fácil, que es la fosa infratemporal. La fosa infratemporal también la denominamos fosa cigomática. Para poder entender la fosa infratemporal hay que nombrarle unos límites, ¿listo? Es decir, usted tiene que saber dónde está paradito y si yo estoy dentro de la fosa voy a tener una pared superior o techo, una pared anterior, una pared lateral, una pared medial y una pared posterior. Si uno la comprende así, seguramente la va a entender mejor. Entonces, ¿dónde está esa fosa infratemporal? Pues nos vamos a ubicar, aquí está la escama del temporal, aquí está la fosa temporal, donde está el músculo temporal, se llamará, con su saconeurosis será la fosa temporal, pero como la fosa se llama infratemporal, quiere decir que está inferior a esta fosa. O sea que para yo poder ver esa fosa tendría que quitar ¿qué? La rama de la mandíbula. Quiere decir que la cara lateral de esa fosa será la rama de la mandíbula. ¿Listo? Pero ya las vamos a ver con detenimiento. Hasta ahora estamos topográficamente ubicándonos. ¿Listo? Entonces, para poder ver esa fosa tengo que quitar esta rama porque si no, no voy a ver nada. Entonces, aquí la estoy viendo por base de cráneo, la estoy viendo por inferior. Quiero que se ubiquen en el arco cigomático. Este es el arco cigomático, aquí está el arco cigomático. Todo lo que está inferior a ese arco cigomático va a ser parte de lo que es la fosa infratemporal. Entonces voy a tener una serie de estructuras acá. Empecemos entonces. El límite superior o techo, me voy a devolver acá porque acá se ve mucho mejor. El límite superior o techo, fíjense ustedes que parte de ese límite superior va a ser, digamos, libre, es decir, no va a haber nada allí, sobre todo en la parte lateral. Entonces, voy a tener, el techo va a ser el arco cigomático y el ala mayor del esfenoides. Entonces, aquí está el arco cigomático, a profundidad está el ala mayor del esfenoides y en la parte entre el arco cigomático y el ala mayor, pues digamos que es un techo como si fuera libre, como si no hubiera nada hacia la parte lateral, que es esta porción que está acá. Entonces, si yo trazo un plano acá horizontal, entonces va a pasar ese plano por el ala mayor del esfenoides y el arco cigomático. Ese será el techo. El límite anterior. El límite anterior, entonces voy a encontrar la tuberosidad del maxilar. Acá, pues ya tengo pared superior y ya tengo pared anterior. Esta imagen nos sirve para ver la pared medial. La pared medial o límite medial, fíjense que es la entrada a la fosa pterigopalatina, es decir, la entrada a la otra fosa que es el otro espacio profundo.
y la apófisis pterigoides en su lámina lateral. Entonces, cuando ustedes dicen, no, es que yo quiero ver la fosa pterigo-palatina o pterigo-maxilar, miren, esta es la entrada. O sea, que allá en la profundidad estaría la otra fosa que vamos a ver en la otra clase. Pero solo esta entradita más el ala lateral de la apófisis pterigoides constituyen la pared medial. ¿Qué habrá en la pared posterior? La pared posterior, ¿qué se les ocurre que haya ahí? Hacia atrás. La glándula parótida, ¿cierto? Está la glándula parótida. Entonces se va a extender hasta donde nos lo permita. Aquí está la glándula, hasta donde nos lo permita. Ese plano anterior de la celda parotidia, pues será ese límite posterior. Entonces miren, acá ya la estamos delimitando. La glándula. Y la pared lateral será la rama de la mandíbula. Esa rama de la mandíbula va a estar pues truncada aquí por la inserción del músculo pterigoideo medial, pero el pterigoideo medial hace parte de los elementos de la fosa infratemporal. O sea que todo esto que ustedes están viendo acá, todo esto es el contenido de la fosa infratemporal. Pero para no perdernos tenemos que irlo viendo con despacio. En la parte inferior, la fosa infratemporal, pues tendríamos como este espacio que está acá. Entonces será el borde inferior del pterigoideo medial o el borde inferior de la mandíbula, acá en esta parte. Entonces ya la tenemos delimitada. Entonces nuevamente hacemos esta partecita de la topografía y continuamos el viernes. Entonces este es el macetero y acá arriba veo el temporal. Entonces si yo retiro el macetero veo la rama de la mandíbula y si retiro la rama de la mandíbula, ¿qué veo? Los pterigoideos laterales y el pterigoideo medial. ¿A quién más estoy viendo ahora sí? ¿Qué es esto? La arteria maxilar interna. Y ya empiezo a ver acá parte de lo que es el nervio mandibular. Si retiro el pterigoideo externo lateral, ya veo la maxilar interna en su primera y en su segunda porción. Y ahora sí veo el nervio mandibular. ¿Correcto? Ya. Se definió. Listo. Muchachos, bien preparados para el examen.